Equipo, entonces, temas importantes y es darles a conocer que el día de hoy tenemos evaluación, pero la evaluación la vamos a hacer al final de la clase. Es decir, que yo se las voy a compartir, ¿sí? Y ustedes la van a resolver después de la clase, ¿listo? Cuando ya terminemos, ustedes la resuelven y pues van a tener allí un tiempo para que la puedan enviar. Ya después de clase, que estamos finalizando más o menos sobre las 9, ahí sí ustedes realizan su evaluación. Recuerden que esta evaluación se va a llevar a cabo teniendo en cuenta los temas que revisamos en el módulo 1 y en el módulo 2, ¿sí? La evaluación está orientada para esos dos módulos. Ya nosotros hemos avanzado con parte del módulo 3, entonces la idea es que hoy continuemos con el módulo 3 y bueno, nos quedarían faltando dos clases. Importante el tema de la entrega del trabajo, ¿no? Habíamos dicho que la entrega de fecha, ¿cuándo era? ¿Cuándo era la fecha de entrega que teníamos? Si no estoy Para mal, la dejamos. 22. Dime, Alejandra, perdón. Mañana 22. 22. Para mañana 22. Muchas gracias. Entonces, efectivamente, el trabajo está para entregar mañana 22. Ya he recibido algunos, pero me falta la gran mayoría. Entonces, bueno, no lo dejemos para última hora porque después empezamos a correr con los tiempos, ¿no? El tiempo nos empieza a apretarnos y pues bueno, la idea es que lo entreguen con tiempo porque igual, pues bueno, este taller se entregó ya hace varios tiempo. Entonces, la idea es que ustedes ya para estas fechas lo estén entregando. Listo, equipo. Entonces, recordarles ese compromiso de enviar este taller. Y pues nada, felicitar ya a quienes lo entregaron de manera oportuna. Just Blady, cuéntame. Buenas noches, instructora. Noches. Eh, es que, bueno, con respecto, bueno, al trabajo, yo ya lo tengo realizado, pero no se lo he enviado porque estos días he estado en exámenes de la vista y no puedo Sí, ver pantallas ni nada de esas cosas. Entonces, entiendo. referente a esto, entonces era para ver si por favor podía dejarme la evaluación hasta que termine mi tratamiento de la vista, que lo voy terminando por ahí el viernes, el viernes no, el sábado. No sé si es posible que yo las pueda presentar la otra semana. Es que tengo prohibidas las pantallas y ahorita me están ayudando a conectarme Sí, y eso. dale, entiendo. Entonces, mira, porfa, solicítale sí a la persona que te está apoyando con este tema de la pantalla, Sí, que te señora. ayude con el envío del trabajo, ¿sí? Sí, Y sí, sino que lo que mm, pasa es que como no sabe manejar muy bien el computador, me toca explicarle así con mucha paciencia, pero yo comprendo. en la mañana, con el favor de Dios, se lo envío. Vale. Y en el sentido de la evaluación, claro que sí, lo podemos entonces dejar si quieres para la otra semana, Sí, ¿sí? señora. Para nuestra próxima clase. La Listo, dejamos mucho. para que pues no tengas allí inconvenientes. Sí, señora, igual yo la estoy escuchando. Perfecto. Listo, Joyce Mu- Lady. Pues nada, Dios permita te mejores lo más pronto posible y pues todo salga bien. Ay, Dios quiera que así sea. Así va a ser, mujer. Gracias. Bueno, entonces, ya partiendo de la acotación de estos dos compromisos que tenemos, voy a compartirles mi pantalla y vamos a avanzar con el tema del día de hoy. Buenas noches, qué pena, profe. Buenas ¿Cómo está? noches. Qué pena, profe, es Bien, que no alcancé a Zulay. escuchar lo de la evaluación. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí. Bueno, les estaba diciendo que ya al final de la clase les voy a compartir la evaluación para que ustedes la realicen, ¿sí? Tan pronto terminamos la clase que ustedes puedan realizar la evaluación, van a tener allí 40 minutos, ¿sí? Para resolverla y enviarla. Entonces, si estamos hablando que nosotros finalizamos a las 9, ¿sí? Que finalizamos a las 9 de la noche. Entonces, la idea es que ustedes puedan enviar la evaluación a las 9:40 más tardar. Sí, ese es el tiempo que van a tener para resolverla.
Es una evaluación de 10 preguntas, están supremamente sencillas, es de selección múltiple y hay 2 de falso y verdadero, ¿sí? Entonces están muy Vale, muchas fáciles. gracias. Gracias. Vale, Zulay. Entonces, eso es lo que habíamos mencionado. ¿Quién recuerda en qué tema quedamos la clase pasada? ¿En qué tema quedamos la clase pasada? Que estábamos revisando la clase pasada. ¿Alguien que lo recuerde? Para que miren, revisen sus apuntes. Profe, creo que estábamos en la estimación pues de la probabilidad, en este caso de los riesgos y la relación entre pues la justificación y PM, que no me acuerdo qué es. Ah, pérdida máxima. Muy bien, muy bien. Excelente. Sí, efectivamente estábamos revisando estos puntos. Ahora vamos a revisar algunas recomendaciones que nos van a dar para los niveles de riesgo. Entonces, denme un momento, ya les comparto mi pantalla Profe, para iniciar acá con este otro tema. Bueno, profe, está otra pregunta. relacionado con todo lo que hemos venido analizando y es la valoración, ¿cierto? Y evaluación de los riesgos. Estamos evaluando porcentajes, Profe, estábamos hablando de nivel bajo, medio, que hoy vamos a entrar a validar este. Alguien de pronto nos está hablando, es que si está hablando, alguien escuchó una voz, pero muy lejos. hola, profe, otra vez es Zulay. Ya que Dime, estamos acá, Zulay. qué pena por interrumpir. Quería preguntarle en lo del trabajo, las tablas para realizar lo de la ponderación, ¿esas las tenemos que hacer? O sea, no está ya el formato hecho o hay que hacerlas. No, mira que no está el formato hecho, pero no es necesario que lo hagas con tabla. Si quieres, simplemente puedes colocar como la operación y ya, ¿sí? No es necesario que hagas la tabla. Lo importante es que puedas identificar el nivel del riesgo. Eso es Oh, como lo importante. ok, gracias. Bueno, Bueno, ya estoy compartiendo mi pantalla. Por favor, me indican si la están viendo en este momento. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, vamos a continuar entonces revisando todo el tema, ¿sí? De esa calificación o esa evaluación de riesgos. Bueno, como siempre les he pedido el favor, si me ayudan con el ingreso de las personas que vayan solicitando, se los agradezco. Bueno, entonces aquí vamos a revisar unas recomendaciones para esos niveles de riesgo y vamos a hablar acerca de ese riesgo bajo, ¿sí? Como cuáles van a ser esas recomendaciones que tenemos allí. Entonces, lo primero que nos dice este riesgo que está en un nivel bajo es que debemos de mantener unas medidas de control existentes. ¿Qué significa esto? Significa que si ya esa entidad, ¿cierto? La empresa ya cuenta con unas medidas que a partir de una evaluación que ellos están realizando, el resultado es que mantienen, ¿sí? Controlado este riesgo, pues no es necesario cambiarlas, ¿sí? Solo allí hay que entrar a asegurarse, ¿sí? De que se mantenga siempre pues con esa efectividad y que si en dado caso, en algún momento, cuando realicemos esa evaluación, ¿sí? Cuando revisemos pues estas medidas que se están aplicando allá,
que no están funcionando, que el resultado está siendo diferente y que por algún motivo empiezo a tener una calificación donde de pronto voy a pasar a un nivel medio, a un nivel alto o ya extremadamente alto, entonces ahí es donde va a ser necesario, ¿cierto?, que se haga una corrección de esas medidas o que se planteen pues unas nuevas para poder mantener ese nivel de riesgo bajo. O por el contrario, lo que hablábamos, ejemplo, de la pirámide de jerarquías, o que por el contrario, pues podamos eliminar por completo este riesgo. Aquí es importante, ejemplo, realizar, sí, unas evaluaciones periódicas para verificar que el riesgo, ¿cierto?, sigue siendo muy bajo. Entonces, aunque pues sea, digamos, un riesgo mínimo bajo, se debe siempre mantener muy controlado y no descuidar y nunca perder de vista, ¿sí? Porque allí estas revisiones que se van a dar de manera periódica me van a ayudar de una u otra forma a detectar cualquier cambio que se pueda generar allí y que pueda aumentar ese nivel de riesgo. Por otra parte, ¿qué nos invitan a realizar? Nos invitan a siempre tener definido, ¿cierto?, un plan de trabajo en los periodos que se requiera para poder generar pues como esa valoración del riesgo, donde aquí vamos a empezar a establecer con cierta, digamos, frecuencia, es decir, donde ya vamos a empezar a definir unos tiempos, ejemplo, hablemos de 6 meses, cada 6 meses, entonces vamos a estar revisando o vamos a estar evaluando, ¿cierto?, este riesgo, cómo va. Y para poder realizar este tipo, ejemplo, de evaluaciones o revisiones, es importante que se generen a través de qué? De una programación, es decir, donde nosotros establezcamos un cronograma de actividades que me permitan pues ir a hacer este tipo de evaluaciones y mantener pues allí como todo el tiempo vigilado este tipo de riesgos para que no vaya a cambiar su nivel, ¿sí? Para poder comprender, ejemplo, en este sentido, ese nivel bajo, ¿sí?, de ese riesgo, pongamos el siguiente ejemplo práctico y es que en una oficina donde el personal, ejemplo, trabaja, ¿sí?, en unos escritorios con unas sillas, ¿sí?, donde las sillas cuentan, ejemplo, con una ergonomía necesaria, es decir, donde tiene un buen espaldar, donde tiene la silla una cabecera, donde la silla tiene la posibilidad de ajustar, ¿no?, a la altura de las personas, también a la altura, ejemplo, del escritorio y demás. También donde el trabajador cuenta con una iluminación adecuada, donde no se va a ver expuesto a una iluminación tan fuerte, ¿sí? Allí el riesgo ergonómico que nosotros llamamos, ¿cierto? O biomecánico, también podríamos verlo de esa manera, pues va a considerarse bajo porque allí se cuenta, pues digamos, con unas condiciones buenas para poder desarrollar la actividad que la persona pues está haciendo. En cuanto a eso, ¿sí? Entonces, eso sería en ese nivel. Vamos a ahora analizar el nivel de riesgo medio. Entonces, allí nos invitan primero a hacer esfuerzos para reducir el riesgo, ¿sí? Es decir, aquí ya vamos a empezar a trabajar un poquito más fuerte, vamos a empezar a revisar, ¿cierto?, ciertas estrategias. ¿Por qué? Porque no es suficiente, ejemplo, con mantener ese nivel de riesgo en ese nivel medio, ¿sí? Hay que empezar a lograr o hay que esforzarnos por lograr que este nivel medio llegue a un nivel bajo, ¿sí? O que por el contrario se elimine del todo. Entonces allí es buscar las formas, buscar las estrategias, buscar las actividades, buscar implementar ese plan de trabajo que a mí me permita empezar a reducir ese riesgo que está en medio. Entonces allí podríamos, ejemplo, implementar, ¿sí?, lo que son estándares de seguridad, ¿sí?
¿A través de qué? A través de permisos de trabajo o también a través de unas listas de verificación, ¿no? De verificación en cuanto a las actividades que nosotros podemos estar desarrollando para que este nivel de riesgo pues pueda disminuir. Aquí es muy importante tener en cuenta que se deben de empezar a implementar ciertos procedimientos que se generen a través de ese plan de mejora continua o que también se implementen a través de nuestro ciclo PHBA. ¿Sí? Entonces, allí, por medio de estos, digamos, procesos o procedimientos que nosotros tenemos, debemos de empezar a generar, pues, esas estrategias o actividades o digamos medidas correctivas para empezar a disminuir ese riesgo. Por otra parte, nos invitan también a justificar, ¿no? A justificar la intervención y su, digamos, rentabilidad. Entonces, aquí vamos a empezar a revisar lo que, o analizar, ¿cierto? Ese costo-beneficio que nosotros podríamos llamar. Entonces, aquí, ¿qué quiere decir esto? Sería empezar a intervenir, ¿sí? En esas mejoras necesarias que se van a requerir en este momento. Y acá es importante entrar a validar, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos que, digamos, en términos coloquiales, debemos de meternos la mano en el bolsillo o generar un gasto adicional para poder eliminar o para poder disminuir este riesgo, pues es necesario realizarlo, es necesario hacerlo, ¿sí? Y al final de cuentas, entonces vamos a ver, listo, invertimos tanto, pero el beneficio para nosotros es que este riesgo se eliminó, ejemplo, por completo o por el contrario quedó en un riesgo bajo. Entonces también hay que entrar allí a mirar en esos momentos también qué costo-beneficio podemos tener frente a esas medidas de mejora que nosotros estemos implementando. Lo otro que nos invitan es, ejemplo, a realizar unas verificaciones, ¿cierto? Unas evaluaciones frente a ese plan de trabajo, ¿sí? De manera periódica. Entonces, aquí es empezar a realizar una evaluación, ¿cierto? Frente a ese riesgo y revisar qué tanto este riesgo, pues, ha cambiado, ¿sí? Para mirar si o está aumentando o por el contrario, pues ya se tiene controlado, más que controlado, pues que haya disminuido porque eso es lo que se busca, porque lo ideal no es que permanezca allí en un riesgo medio. Bueno, en este caso vamos ahora a hablar en el siguiente nivel de riesgo y es el alto y el crítico. Entonces, ¿a qué nos invitan estos dos niveles de riesgo? Entonces, el alto nos dice que aquí es importante que se empiece a reducir el riesgo mediante, primero, un diseño, ¿sí? De un plan de mejora y en la ejecución. Para esto, permítame un momento, yo cierro acá mi puerta. Para esto, ¿qué va a ser importante? Van a empezar a implementarse lo que nosotros llamamos programas de gestión. Entonces, programas de gestión que me van a permitir a mí, de una u otra forma, ya ir más focalizado, ¿sí? Y tener como un plan de trabajo un poco más amplio para, pues, atender esta situación de riesgo que ya es alta, ¿sí? Para esto, vamos a ver más adelante, ¿sí? Después de revisar estos temas y después de revisar unas normas de seguridad, vamos a ver qué planes se pueden empezar a implementar, ¿sí? Para poder, digamos, trabajar especialmente pues en estos riesgos que son altos y que son críticos. Entonces, ¿cuáles son los planes? ¿A qué, digamos, qué es lo que buscan? ¿Cómo son esos objetivos? Y cuál es la orientación que van a tener estos planes de gestión o estos programas de gestión más bien. Entonces, estos programas de gestión vamos a encontrar que van a haber muchos, ¿sí? Porque pues las empresas van a empezar a generar unos programas de acuerdo pues a los riesgos altos que han venido identificando en su empresa, en su compañía. Entonces, allí se deben de aplicar primero unas medidas, ¿sí?
que vayan minuciosamente, ¿sí? Bien planificadas, bien sustentadas, bien argumentadas, para empezar, ¿cierto?, a disminuir de raíz, ¿sí? Hablemos de raíz. Cuando nosotros hablamos de raíz es que arrancamos, ¿no?, del todo y que no debería de quedar allí nada. Puede hacer que queden como unas, si pensamos en una mata literal, puede hacer que queden como unas hebritas muy pequeñitas, pero pues allí estamos trabajando gran parte de ese riesgo, ¿no? Ese riesgo alto. Entonces, la idea es que empecemos a hacerlo de esta manera. Dentro de este riesgo alto también nos solicitan que debemos de garantizar la reducción de la probabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos garantizar que en la medida de lo posible, ¿cierto?, esa probabilidad de que esa situación ocurra, pues debería bajar, ¿sí? Entonces, donde nosotros podamos decir que lleguemos a tal punto de probabilidad donde digamos, no, es que es poco probable, ¿sí? O sí, digamos, poco probable de que esta situación se llegue a materializar. Entonces, allí vamos a revisar desde esa probabilidad y vamos a trabajar fuertemente para que esta reduzca. También nos dicen que es importante, ¿sí?, verificar, ¿no?, ese riesgo, que digamos que ese riesgo esté bajo control, ¿sí? Antes de realizar cualquier actividad, antes de realizar cualquier tarea, antes de realizar cualquier programa. Allí lo primero que debe de hacer, pues, todo este equipo de trabajo que está trabajando ¿qué? En disminuir o en eliminar por completo este riesgo, es primero garantizar que nadie se va a ver afectado por esta situación. Entonces, allí, si es necesario, ejemplo, parar la actividad que se está realizando, pues hay que pararla, ¿sí? Con la finalidad de que nadie, pues, se vaya a ver afectado por este riesgo que ya estamos identificando, ¿sí? Entonces, hay que empezar a analizar si hay que de pronto aislar al personal de la situación, si hay que, ejemplo, parar la actividad por una semana, o si por el contrario hay que reemplazar, ejemplo, no sé, máquinas, si por el contrario hay que invertir más en equipo de protección. Entonces, allí primero hay que garantizar el control, ¿sí? Que este riesgo esté bajo control y que no me vaya a afectar al personal, mientras nosotros podemos ir solucionando por medio del programa de raíz este riesgo que está en un nivel alto. Ahora hablemos acerca de ese riesgo crítico, ¿no? En el riesgo crítico, ¿qué nos dicen? Nos dicen que allí la intervención que nosotros realicemos debe ser de manera urgente, ¿sí? Y que acá no se debe, aquí sí es donde, aquí, básicamente aquí sí nos dice, oiga, o sea, usted tiene que sí o sí parar la tarea, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando ya sucede este tipo de situaciones, por lo general es porque eh, el nivel, ¿cierto?, es ya extremadamente alto de riesgo y puede hacer que sí o sí, si la persona realiza alguna tarea, se va a ver afectada. Entonces, aquí importante que se detenga la tarea mientras se puede solucionar. Y hay que empezar a generar o a dar, digamos, prioridad en la implementación de unos controles, pero que sean unos controles de manera inmediata y que por supuesto sean eficientes. Entonces allí hay que ser como muy objetivos, muy puntuales en el programa que se vaya a implementar para poder atacar la situación de raíz y que se pueda erradicar por completo. Por otra parte, nos dicen que es importante no realizar, ejemplo, trabajos sin esas medidas de control, ¿sí? Entonces, pensemos en que hay una máquina, ¿sí?, que está en un estado, pues bueno, hay una máquina que no tiene su protección, que más adelante pues vamos a ver un video que nos va a explicar un poco más este tema. Entonces hay una máquina que no tiene la debida protección, entonces allí hasta que esa máquina no esté solucionada, no tenga su protección, pues no vamos a hacer ninguna labor. Y
En este orden de ideas también nos dicen, ejemplo, que es necesario poder empezar a evitar, ¿sí? Que se lleven a cabo actividades operativas, ¿sí? Que estén, digamos, relacionadas con ese tipo de riesgos. Si hay, digamos, alguna área que esté cerca, que se pueda ver también afectada, entonces también hay que entrar a analizar que se debe, pues, de parar allí también las actividades que estén cerca al área donde se está presentando, pues, ese riesgo crítico, ¿no? Y estos son como los riesgos, ¿sí? Que de una u otra manera nos dan a conocer y como cuáles serían esas recomendaciones que deben de mantener allí o aplicar allí cada una de las entidades de acuerdo pues al nivel de riesgo. Vamos a pasar al siguiente tema y es hablar de normas de seguridad. ¿Qué pasa con estas normas de seguridad? Que es otro de los resultados de aprendizaje que tenemos en el módulo 3. Pues estas normas de seguridad van a ser a nivel general, ¿sí? Ustedes las van a encontrar en algunos o casi que en la mayoría de los lugares donde nosotros estamos, ¿sí? Edificios, puede ser en el trabajo, en el estudio, hospitales, ¿sí? Algunos lugares donde nosotros vamos a encontrar pues este tipo de normas y hay que tenerlas presentes, conocerlas y más allá de conocerlas y tenerlas presentes, aplicarlas, ¿no? Llevarlas a cabo y cumplir con estas normas para evitar pues toda situación de accidente. ¿Qué nos dice la primera norma? Nos dice no corra, ¿cierto? Por las escaleras. Y nos dice no corra, camine. Entonces, no correr por las escaleras, pasillos, ¿cierto? Esto con el fin de que de evitar accidentes laborales, ¿sí? Por caídas, ejemplo, por la escalera y que se pueda presentar pues un accidente. Al bajar las escaleras siempre nos van a indicar que por favor en la medida de lo posible utilicemos el pasamanos, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes acá cuando bajan unas escaleras, ejemplo, en un centro comercial utilizan los pasamanos? ¿Alguien acá utiliza de pronto el pasamanos en unas escaleras cuando se están transitando? O puede ser que no en el centro comercial, en alguna escalera que ustedes... Listo, por acá Diana dice, levanta la mano. Diana. No, yo Carlos sí, dice que también. sí, claro. Bueno, en este caso les voy a dar un ejemplo y es que las empresas cuando ven, ¿cierto? Situaciones donde al empleado le cuesta seguir como las normas y seguir como las políticas de seguridad y salud en el trabajo, pues crean diferentes estrategias para generar pues una concientización. Y hace más o menos como 2 años atrás, mm, me acuerdo tanto que tuve una experiencia y la experiencia fue la siguiente. Resulta que yo estaba transitando por las escaleras, pero cuando empecé a subir la escalera, al inicio de la escalera había una persona con un chalequito que era particular, ¿sí? Que la identificaba pues a cierta distancia. Pero bueno, no le presté pues como mucha atención, no le di importancia al tema. Y yo empecé a subir las escaleras, iba subiendo normalito, normalito digo yo, iba con mi celular en la mano, iba subiendo las escaleras. Cuando llegué al final de las escaleras, había otra persona con el mismo chaleco, donde esta persona me recibió de una vez con una carita triste. Entonces, así como cuando ustedes van en el Transmilenio, en el bus, pues no sé si quienes vivan acá en Bogotá, pues seguramente les ha pasado. Quienes no, pues les contamos lo que sucede. Y es que cuando uno va en el bus, en el Transmilenio, a veces hay personas que se suben, pues cuentan su historia de vida con la finalidad pues de obtener alguna ayuda, alguna colaboración y cargan unas caritas, ¿no? Y cargan unas caritas y le ponen la carita ahí en la chaqueta, en el brazo. Bueno. Entonces resulta que así, tan pronto llegué al último piso, la persona me recibió con una carita triste en mi chaqueta.
Y yo, claro, sin necesidad de que la persona me haya explicado la razón por la cual me estaban colocando la carita triste de manera inmediata, pues yo entré y dije, claro, la embarré. Estaba subiendo la escalera con el celular en la mano. Entonces, son normas que nosotros deberíamos conocer. Por supuesto, no deberíamos ni subir ni bajar escaleras con el celular en la mano. En la medida de lo posible, pues las manos siempre pues deben de estar libres para podernos tomar de los pasamanos. Entonces ya aquí la persona después de haberme puesto la carita, ¿no? Me entró pues a realizarme pues estas recomendaciones y a indicar pues cuál era la forma adecuada de transitar por las escaleras. Entonces, eso es lo que buscan este tipo de normas, ¿no? Que nosotros aprendamos, que seamos conscientes cuál es la forma adecuada de nosotros transitar pues por escaleras, pasillos y demás. Ahí les cuento mi infidencia, que me gané una carita triste. Están las otras, hay otras normas, ¿cierto?, de seguridad que nos indican que no transitemos, que no bajemos escaleras con las manos ocupadas, que era lo que les estaba precisamente mencionando, ¿no? O con ciertos elementos, objetos que de una u otra manera, pues, no nos permitan ver por qué lugar estamos transitando, ¿no? Entonces allí siempre en la medida de lo posible que nuestra visual esté despejada para saber cómo vamos a transitar. La siguiente es que allí toda actividad que implique, ¿cierto? Poder, digamos, estar a un nivel de 1.5 metros, debe de utilizar digamos, unos elementos de seguridad, ¿no? Para poder, digamos, llevar a cabo la actividad, pero adicional a eso, de utilizar pues un equipo de protección personal, es importante allí que la persona también tenga los permisos adecuados para poder trabajar en lo que nosotros llamamos trabajo de alturas y se categoriza trabajo de alturas, creo que ya igual lo habíamos mencionado, cuando es un nivel de 1.5 metros, ¿sí? Si supera ese nivel, ya lo categorizamos como un trabajo de alturas. Y hay que tener, de hecho, para estos trabajos de altura, el SENA, ¿sí? Da unos cursos, ¿no? Da unos cursos donde pues allí se da un conocimiento previo para que la persona pues sepa cómo debe de trabajar en este tipo de alturas, cuáles son los cuidados, cuáles son los elementos que debe utilizar, etcétera. Entonces es importante que lo conozcamos. Lo otro es que nunca, la sugerencia, ¿cierto? Como norma de seguridad es que nunca debemos de ir a nuestro lugar de trabajo o de estudio, ¿no? Bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, ¿sí? Es importante también tenerlo allí en cuenta. Otra norma de seguridad es que nosotros nunca debemos de realizar actividades para las cuales no estamos capacitados, ¿sí? Y que no debemos de estar manipulando ciertos elementos si no tenemos pues el conocimiento previo, ¿sí? Ya que allí pues podemos generar algún daño pues a los elementos o a los equipos, ¿cierto? Que estamos manipulando o también nosotros podemos tener alguna situación, ¿no? O también se puede dar, ejemplo, pérdida de información y demás. Entonces, la idea es que no, si no estamos capacitados, que no realizamos ese tipo de tareas. Siempre como realizar las tareas para las que fuimos contratados, ¿sí? Y en las que estamos capacitados. Otra cosa que nos indican es que no debemos de retirar las protecciones, ¿sí? O guardas de seguridad de los equipos o dispositivos, ¿sí? Porque podemos colocarlos a una exposición o a un contacto, ¿cierto? Con algún mecanismo para que allí, bueno, frente a algún mecanismo que pueda generar, ¿sí? Unos, ejemplo, atrapamientos, lesiones y demás. Y para este caso de el tema de retirar las protecciones, vamos a ver un video en específico donde nos van a explicar de manera detallada cómo es eso de que no deberíamos quitarle pues las protecciones a ciertos elementos o equipos de trabajo o máquinas, ¿no? Otra norma de seguridad es la invitación a poder utilizar esas herramientas y equipos de trabajo de manera adecuada, ¿no? Generar pues una buena manipulación de estos elementos, ¿sí?
y que los utilicemos para las tareas o para las actividades que están diseñadas, ¿sí? Y no que los utilicemos pues en otras tareas, porque seguramente si los utilizamos en otras tareas, allí se puede generar algún tipo de riesgo o accidente. Y la otra invitación es que debemos de utilizar pues todos los equipos de protección personal o individual, como guantes, cascos, protectores, audífonos, chalecos, botas, ¿sí? Todos los elementos que tengan que ver de protección, pues son necesarios para poder protegerse ante cualquier riesgo que la persona pues puede estar expuesto. Para eso fueron creados y para poderlos utilizar y que la persona pues allí se proteja. Otra norma de seguridad es que nos indican que es importante tener en cuenta que no debemos de almacenar, ¿cierto? Ni manipular productos que sean inflamables, ¿sí? O próximos, digamos, a generar, si los acercamos a alguna fuente de calor que puedan generar alguna explosión o alguna reacción que nos afecte a nosotros, ¿sí? Y lo otro es que nos indican que no debemos de fumar o comer alimentos, ¿cierto? O bebidas en nuestros puestos de trabajo y también especialmente cuando nosotros tenemos trabajos que están relacionados con manipulación de químicos, ¿sí? O digamos, donde estamos también expuestos, ejemplo, a peligros biológicos, ¿sí? Como serían los virus, los hongos, las bacterias que anteriormente pues también revisamos que sí, eran pues algunos de los peligros. Entonces, la idea es que en estos espacios donde se manipula pues este tipo de productos, de químicos, que no se consuman alimentos porque se pueden ver contaminados por estas sustancias de una u otra manera biológicas que están allí en el ambiente. Otra norma de seguridad es que cuando nosotros vayamos a manipular, ¿cierto? Lo que son productos químicos, hay que solicitar, ¿no? La etiqueta o la ficha donde nos indiquen pues todos los datos de seguridad, ¿sí? Es decir, de qué manera debo de manipular este químico. Pensemos en un ejemplo y es, no sé, cuando nosotros vamos a consumir un medicamento que por lo general es un jarabe, ¿sí? Allí hay una ficha donde nos dan unas recomendaciones, ¿no? Manténgase en un lugar seco y bajo a temperatura o que no esté expuesto a la luz o no esté expuesto al sol, ¿sí? Pues no lo dicen en esos términos, pero pues allí se dan a entender que debería ser así. Y nos dicen a veces que lo debemos de agitar bien, ¿sí? Antes de consumir. Entonces, algo así, que esta misma etiqueta también esté en estos productos químicos que nosotros vamos a manipular, ¿sí? Con el fin de que de evitar pues cualquier accidente. Lo otro es que debemos de utilizar, ¿cierto? Un elemento como una escalera, que es una escalera portátil segura para poder alcanzar algún elemento que esté a una altura donde nosotros no alcancemos. Nunca utilizar, ejemplo, lo que son sillas, cajones, canecas. Bueno, nosotros somos supremamente creativos y utilizamos un montón de cosas. Entonces, la idea es no utilizar ese tipo de elementos porque se pueden resbalar, los elementos se pueden romper, ¿sí? Entre otras situaciones que puede llegar a ocurrir con este tipo de elementos. Entonces, siempre tratar de utilizar escaleras portátiles que son ya allí de alta seguridad. Qué otro elemento o qué otra, digamos, norma de seguridad debemos de conocer? Es que siempre que sea posible debemos de utilizar algunos elementos, ¿cierto? O medios mecánicos auxiliares para poder realizar pues nuestras labores, ¿sí? En este caso, como lo muestra la imagen, allí hay una persona donde está utilizando un elemento para poder transportar las cajas. Esto pues va a ser más efectiva la tarea y adicional a ello pues va a evitar que esta persona pues tenga alguna fractura o alguna situación en su cuerpo, ¿sí? Y el otro es necesario que nosotros conozcamos cuál es el nivel de carga o los límites de carga que nosotros debemos de manipular.
Nos dice que para los hombres serían 25 kilogramos, ¿sí? Y para las mujeres serían 12.5 kilogramos, ¿sí? Sería como el peso o la carga que podemos manipular allí, donde pues no vamos a tener ninguna lesión. Seguramente si ya sobrepasamos pues estas cargas, puede ser que allí ya se presente algún tipo de lesión o accidente. En cuanto al tema, ejemplo, de la manipulación, ¿cierto? De una carga, entonces nos indican cuáles son las posturas y de qué manera debemos de alzar pues estos elementos. Entonces aquí nos dice, primero está la imagen donde nos muestra pues como esa ergonomía que debe tener la persona para poder manipular la carga. Y nos dice primero, inclínese, ¿cierto? Manteniendo la espalda recta. Eso es como cuando usted está haciendo ejercicio, ¿no? Cuando nosotros vamos al gimnasio, quienes de pronto han ido al gimnasio y tienen allí una persona que los orienta o por el contrario que han visto videos y demás, siempre nos hablan que cuando nosotros vamos a hacer un ejercicio, la espalda debe estar recta. ¿Sí? Entonces, en este caso, la espalda recta. Que debemos de contraer el abdomen, ¿no? Entonces, allí cuando estamos haciendo abdominales o tijeras o bueno, cualquier otro ejercicio, es necesario que se contraiga el abdomen. Las piernas deben de estar flexionadas, pero entonces las piernas cuando se flexionan no pueden pasar o superar como la punta del pie. Si supera la punta del pie, entonces allí ya podemos generar alguna situación, ¿sí? Y la carga, es decir, balde, caja, cualquier elemento que usted esté cargando, siempre debe de acercarlo hacia el cuerpo, ¿sí? Para que la fuerza sea un poco más, digamos, eh, buenas y no vayamos a tener allí un riesgo. Las otras normas que debemos de conocer es acerca de la postura, ¿no? Que ya, digamos, anteriormente pues habíamos hablado un poco acerca de estos riesgos biomecánicos, ¿no? Entonces, la postura está en esos peligros biomecánicos. Entonces, siempre sentarnos correctamente pues en la silla, ocupar pues todo el asiento, ¿no? No sentarnos así como está la primera chica. Y hoy estábamos en una clase, hoy estaba en una clase en un colegio, donde pues bueno, los muchachos, los jóvenes de hoy en día, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pues son muy relajados, muy tranquilos y precisamente pues teníamos una clase de este curso y hablábamos de los riesgos biomecánicos. Entonces, y ellos allá así todos sentados, desgonzados. Entonces, cuando llegó el momento de mencionar los riesgos biomecánicos, entonces empezamos a corregir posturas, ¿sí? Entonces les decía, siéntense de manera adecuada, ocupen todo el asiento, apoyen sus pies en el suelo. Aquí, para el tema del apoyo de los pies en el suelo, es importante que la silla, ¿cierto?, no lo permita, porque hay sillas que son muy altas. Entonces, lo ideal es que pues la silla tenga una altura adecuada para que usted pueda colocar los pies en el suelo. Si eso no ocurre, si la silla es muy alta, ¿qué debemos de tener? Hay otro elemento que se llama descansapiés, ¿sí? O y podemos utilizar este elemento para elevar un poco los pies y que estos pies pues estén en el, digamos, entre comillas, en el suelo y pues tengan como el nivel adecuado y no tengamos más adelante, ejemplo, problemas de rodilla o de pronto problemas de cadera y demás. Entonces, básicamente es como la postura, ¿no? De cómo debemos de sentarnos. Evitar sobrecargas en enchufes porque puede provocar incendios, ¿no? Entonces, hay un solo enchufe y buscamos una T. Si nos compramos una T, entonces van 3 cables allí conectados al mismo enchufe. Para estos casos, como recomendación, ¿qué es mejor? Tener una multitoma. La multitoma cuenta con un mecanismo que se llama, ¿quién me recuerda cómo se llama ese mecanismo? Que nivela los, digamos, con un poco la energía. Se me fue ahorita. Algo polo ¿Un a tierra. estabilizador? ¿Un Sí, estabilizador? exacto, como un estabilizador. Entonces allí
esta multitoma tiene esa función, ¿no? Y pues tiene más o menos entre 4 a 5 espacios. Bueno, aunque hay unas que son bastante grandes. Entonces, mejor para estos casos, utilicemos una multitoma, ¿sí? Que genera un poco más de seguridad en este sentido. Y las últimas normas, que son las normas de seguridad vial. Entonces, quisiera que aquí alguien me ayudara con estas normas de seguridad vial, por favor. Mientras yo tomo agua. ¿No? ¿Alguien no? ¿Nadie? Para leer, profe. Sí, por favor. Ok, normas de seguridad vial para peatones. Primero, sea cuidadoso cuando llueve. Recuerde que un pavimento mojado no solo podrá contribuir a que usted resbale, sino que será más difícil que los vehículos se detengan a tiempo. Segundo, procure que cuando camine por las vías públicas y cruce de avenidas sea sin el celular en la mano, escribiendo, viendo o leyendo el mismo. Evitará distracción o robo. Tercero, en la zona donde existe un puente peatonal, ocúpelo, ya que fue puesto por el alto flujo vehicular. Cuarto, nunca cruce en una curva ni cerca de ella. Tampoco lo haga en zonas donde no pueda ver bien si viene un vehículo. Por muy solitario que sea el camino, busque un sitio con visibilidad. Pare, mire, escuche y cruce. Quinto, al cruzar la calle, camine, no corra. Hágalo con precaución. Establezca contacto visual con el conductor. Cerciórese que lo hayan visto. Tenga especial cuidado con taxis, microbuses, camiones o vehículos de carga. Muchísimas gracias. Entonces, importante también aplicar estas normas de seguridad vial, ¿no? Que a veces, pues solemos ser un poco imprudentes frente a ellas, ¿no? Hay una experiencia que en algún momento tuve y es la siguiente. Una vez estaba cruzando, hace un buen tiempo, estaba cruzando una calle y resulta que el semáforo ya estaba en rojo, ¿sí? Y pues los carros que venían todavía pues como lejitos. Y pues tomé la decisión de cruzar la calle porque igual el semáforo ya estaba en rojo. Pero resulta que dentro de los, pues digamos, los primeros vehículos que venía una moto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con la moto? Pues la moto se pasó el semáforo en rojo y apenas hizo así por mi cara. Entonces, allí la invitación también es a que debemos de ser un poco precavidos y yo siempre, por lo general, yo siempre espero que la primera fila de carros esté ya detenida. Ahí paso, porque desde ahí quedé con esa experiencia y yo dije, no, ¿qué tal en algún momento vuelva y se pase un carro o una moto? Pues no, es súper riesgoso. No debería suceder, ¿sí? Pero lamentablemente no nos caracterizamos por una buena cultura en cuanto a estas normas de seguridad vial, ¿sí? Tanto el conductor como el peatón, porque eso es de ambas partes. Entonces yo siempre desde ahí empecé a aplicarlo de esa manera porque dije, no me vuelve a pasar, que gracias a Dios pues no me pasó nada, ¿sí? Pero pues imagínense en donde hubiese pasado, pues no les estaría dando este curso, no, mentira, toda trágica acá. Listo, equipo. Entonces vamos a hacer un corte acá con esta información y vamos a, oh, espérenme en un momento. Bueno, tiempos 8:30. Y acá, en cuanto a temas. Sí, vamos a hacer un corte y vamos a revisar el video que les estaba mencionando acerca de la protección, que son unos videos de apoyo para que comprendamos aquí mejor los temas. Permítanme, ya les proyecto el video. Chan, chan. Campaña contra... Tan, tan. Bueno, aquí hay una práctica de seguridad del peatón.
Ahora se me perdió ese video. No lo encuentro. Porque ya lo encontré. Les voy a compartir mi pantalla. Por favor, me indican cuando la vean. Y es esta. Entonces acá está. Ay, pero no vi si la compartí con audio. Después no suena. Audio. Porfa, me avisan si se escucha y si se ve. ¿Se escucha, se ve? Sí, profe. Listo. Nico, Dallico, y con la agüita. Profe, se ve súper lento, entrecortado el video. No se escucha. Perdón, es que alguien habló. Sí estábamos viendo y escuchando el video. No, profe, no se escucha. Y se está viendo entrecortado. Bueno, Se puede hacer el... cortó el video. Sí, creo que en este momento hay algún tema de internet porque de hecho los estoy escuchando a ustedes entrecortado. Voy a colocarlo de nuevo, me avisan si de pronto sigue presentando la misma situación. ¿Sí escuchan bien ahí? ¿Lo ven normal? No, señora. Nada, profe, No, nada. se ve Mm, bien.
Bueno, vamos a intentar revisarlo todo completo. Si no, se los comparto en el chat para que ustedes pues lo puedan ver. Pero sí me gustaría que lo vieran porque quiero que a partir de este video generemos pues una conversación aquí que ustedes pues puedan dar sus opiniones, ¿no? Frente al video. Voy a devolverlo nuevamente e intentemos mirarlo. Profe, no se escucha absolutamente nada. ¿Solo le pasa a la compañera o a los demás? A todos, profe, no se escucha. Vamos, profe. Bueno, Profe, no sé. déjenme, yo reviso nuevamente. Ay, no puede ser. Profe, y si de pronto lo envía al grupo para que pues cada uno lo pueda visualizar mejor, ¿no? Sí, pues no era la idea, ¿no? Voy a enviarlo al grupo. Porfa, lo miran. Voy a dar unos minuticos. Realmente el video dura 3 minutos y 11. Entonces doy 4 minutos aproximadamente, pues teniendo en cuenta que tal vez algunos ingresen más rápido que otros. Vamos a compartirlo acá en el grupo para que lo revisen. Entonces, 4 minuticos, revisen porfa el video y ya, entonces generamos acá conversación entre todos. Bueno, acá Wilmer está proyectando la pantalla, pero creo que igual no se escucha. No, profe, también lo estoy viendo por YouTube, pero no se escucha. No tiene voz. A todos les pasa igual porque a mí acá sí me suena, o sea, aquí sí tiene sonido. No, profe, no suena. ¿En serio? Yo sí tengo sonido. Yo lo estoy viendo, pero en YouTube, entonces no sé si verlo en YouTube o seguir aquí, porque pues No, no. míralo en YouTube, por favor, para que no tengamos inconvenientes. Míralo en YouTube, porfa. Y Ok, con eso pues tienen sonido, porque aquí cuando yo lo proyecto aquí internamente, pues lo escucho, ¿sí? Entonces entonces, revísenlo allí internamente cada uno individual y ya generamos aquí conversación de manera grupal. ¿Nos regalas el link, profe, porfa? Bueno, ya se los había compartido por el grupo, pero también se los voy a compartir por este medio. Denme un momento, por este chat, para que No lo tengan escucho ahí. nada. ¿Será que qué? Bueno, creo que Zulay, sí debes de tener algún inconveniente, porque los demás sí están escuchando. Ya les acabo de compartir el link. Si quieres, Zulay, sal de la sala e ingresas de nuevo. Si nos escuchas, ¿no? Listo, sí, señora, voy a revisar. Vale.
¿Cómo vamos? ¿Ya finalizamos? Sí, señora. Sí, profe, ya lo pude escuchar bien. Sí, profe, ya. Bueno, equipo, entonces, revisando, ¿sí? Este video y de manera general, frente a todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿sí? Tanto en nuestro módulo 1 como en este módulo 2, ¿ustedes qué opinan de esta situación, ¿sí? ¿Cuál debería ser, ejemplo, el deber actuar por parte de la entidad, el deber actuar del empleador? ¿Ustedes qué creen? Por favor, vayan levantando la manito para las participaciones. Y dentro de esa participación, ejemplo, ustedes pueden ir relacionando algunos temas que hemos venido dialogando a lo largo de este curso. Le voy a dar la palabra a Carlos. Profe, pues según el video, pues creo que lo más importante, pues en este caso es la integridad, pues de uno mismo, ¿no? Creo que es importante usar los equipos de protección personales. Así, ejemplo, el coordinador, ahí le estaba diciendo que no los usara, pero pues en ese caso se dio cuenta que, pues que era un peligro y el riesgo ya fue ahí como crítico. Entonces creo Sí, que pues ya después de eso, lo que tú nos decías que ya se tienes que empezar a identificar esos riesgos y pues tratar de prevenirlos y mitigarlos lo máximo posible. muy bien, muchas gracias por tu participación. Bueno, le voy a dar la palabra a... ¿Dónde están ustedes? Se me perdieron. A Zulay. Eh, Profe, creería que el deber ser era que el coordinador, al empleado decirle al coordinador que la máquina estaba fallando, era desconectarla, primero revisar, pero primero desconectarla y revisar qué estaba pasando antes de ordenar quitar la guarda de seguridad. Entonces siempre por el afán pasan accidentes. Muy bien, efectivamente. Ahorita, frente a los temas que nosotros estábamos revisando, ¿sí? En este módulo 2 y de acuerdo al nivel de riesgo, ¿cierto? Veíamos en el nivel de riesgo tanto en alto, ¿sí? Y en el crítico, donde nos hacían una acotación. ¿Y cuál era? Frente a lo que tú acabas de mencionar. Había una acotación importante allí. ¿Y cuál era? ¿La recuerdas, Zulay? No, no, profe, no, Vale, no. entonces analicemos, recordemos un poco lo que estábamos hablando y si alguien la recuerda para que porfa la mencione en su participación. Le voy a dar la palabra a Andrés Calderón. Hola, buenas noches. Bueno, pues Buenas ahí en el noches. video lo que se visualiza es un tema de riesgo mecánico directamente. Si uno ve, pues el riesgo mecánico tiene como muchos temas. Está eh, el de las cortaduras, perforaciones, amputaciones. Está el tema de, ¿de qué es? De todo lo que se debe tener en cuenta con los temas de las máquinas. Y pues la compañera Zulay decía un tema y era que no desconectaron la máquina. Resulta que dentro de todos estos temas de las máquinas, uno siempre debe verificar es la ausencia de energía. Las máquinas por lo regular guardan energía y a pesar de que estén desconectadas, posiblemente pueden llegar a funcionar de forma autónoma. Y eso sucede muy seguido. ¿Sí? Uno ve muchos atrapamientos y muchas amputaciones en máquinas donde funcionan con piñones o con correas de repartición. Entonces, la idea siempre, o sea, y lo digo yo porque ya tuve un accidente donde hubo una amputación,
si usted no sabe del mantenimiento, literalmente, y perdón la expresión, no se meta de sapo a hacer lo que usted no sabe. ¿Sí? Para eso está una persona especializada, que es un técnico que sabe el funcionamiento de las máquinas, y no usted por hacerle ahorrar un centavo a la empresa, vaya a meter sus dedos, que son lo más preciado, en una máquina. ¿Sí? Lo otro, cuando ustedes vean una persona manejando una pulidora o X elemento sin su protección, por favor, bloquéenlo muy amablemente, dígale que utilice la protección, porque esos discos, cuando se utilizan de forma errónea, se pueden romper y salen disparados a cualquier parte, y por lo regular salen o a la cara o a las manos, ¿sí? También tuve un caso de un muchacho que se partió un disco de esos, le partió 2 nudillos y quedó con un 70% de funcionamiento de la mano. Entonces, ahí es donde uno dice, independientemente de que tenga o no tenga los elementos de protección, sí, son necesarios, pero pues más es necesaria la conciencia humana. ¿Sí? Si las cosas Total. tienen un resguardo de seguridad, pues no la quite. Si la máquina se bloquea, pues llame al técnico. Usted no es técnico, no se ponga de Superman a hacer lo que usted no debe. Dentro de su manual de funciones dice qué es lo que tiene que hacer usted, y entre esas nunca creo que un operario le diga arreglar máquinas, porque pues literalmente no es la función de uno, ni siquiera la de una persona de seguridad y salud. De nosotros de seguridad y salud es decirle, mire, la máquina no funciona, llamen al técnico. Y la máquina queda bloqueada. Y miren a ver qué hacen para sacar la producción. Es pare de contar. Pero no vamos a exponer a una persona a que quede atrapada y pues pueda fallecer en ese momento. Ujú. Andrés, muchas gracias por tu participación, también por generar, ¿no? Esa invitación a la conciencia referente pues a la manipulación de este tipo de elementos. Y Zulay mencionaban algo importante, y es a lo que les estaba mencionando, donde se hacía acotación. Aquí nos hacían una invitación, y es que sí, hay un riesgo bastante alto, ¿cierto? O crítico. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Parar, ¿cierto? Como lo indicaba acá ya Andrés decía, parar la actividad, ¿sí? Aislar al personal de ese riesgo, y pues llamar a las personas indicadas que nos pueden ayudar con la situación. Entonces es importante parar la actividad, ¿sí? Y que la persona no se siga exponiendo frente a esta situación. Bueno, le voy a dar la palabra aquí al siguiente compañero, y es a María Eugenia. Buenas noches, profesora, gracias. Pues ya Andrés dijo prácticamente todo. Yo solo tengo un aporte importante que me parece que es crear conciencia, y siempre en nuestro puesto de trabajo hay unos protocolos, unas rutinas a seguir, entonces no lo dudemos. Hay que ser juiciosos, y si uno lo hace, se acostumbra a hacerlo a medida que va pasando el tiempo, esa rutina se convierte en algo dispendioso, y que uno no continúe el trabajo hasta no acotar los protocolos, que nos demoramos más, pero nos exponemos menos. Eso lo Muy tenemos bien. todos claro. Sí, Muchas esa era. gracias, María Eugenia, por tu aporte. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a Wilmer. Buenas noches a todos y todas. Bueno, pues lo que yo logré evidenciar después en el video es que, pues, uno, hay un acto inseguro, ¿sí? Pues por la persona Muy que está manejando bien. la maquinaria. Dos, el riesgo, pues manejamos dos riesgos: el riesgo mecánico que nombraba el compañero y el riesgo psicosocial, ¿sí? Que es cuando pues meten presión nuestro jefe pues, a cargo para sacar una producción adelante, ¿sí? Otro pues que logré evidenciar, y eso sí somos muy claros las personas responsables del sistema de seguridad y salud en el trabajo, es que a todo personal, a todas las personas que ingresen a la empresa, debe realizárseles una inducción, sean o no sean técnicos de la maquinaria, o sean expertos o no, deben tener una inducción y una capacitación sobre cómo manipular estas máquinas, ¿no?
si tenemos claro también son las personas encargadas de manejarlas, también deben saber o tener conocimientos básicos para, pues, en casos de emergencia, pues, que puedan también manipular estas máquinas bajo los sistemas de seguridad. Muy bien, excelente aporte. Me encanta que lo hayas logrado relacionar con algunos de los temas que ya hemos revisado de manera puntual. Muchas gracias por el aporte, Wilmer. Le voy a dar la palabra ahora a nuestra compañera Diana Acevedo. Ay, bueno, yo sí, pues quiero confesarles que yo podría aplicar perfectamente en el video como pues la persona, el supervisor o bueno, quien está a cargo, porque sí he incurrido en esos afanes, ¿sí? De tiempos, de bueno, de pronto que se piden para en mi caso, para las obras y sí me ha pasado, o a veces incluso por, no sé, ahorrarse 3 pesos. Pero también, bueno, en este curso he venido como tomando esa conciencia, ¿sí? Al respecto de todos esos riesgos. Y, por ejemplo, tenía una pulidora que no tenía protección, que estaba directa porque el botoncito pues no le servía para apagar y todo eso. Y bueno, y yo como que dije, uy, no, o sea, definitivamente es un riesgo tan alto, y lo que dijo un compañero, donde se parta un disco, bueno, o sea, una tragedia definitivamente va a pasar. Entonces son cosas como tan fáciles de solucionar y de crear esa conciencia, que bueno, pues sí creo que es bueno hacer un alto y bueno, revisar cada uno en qué podemos estar fallando. Lo mismo del trabajador, él no debió exponerse, o sea, no por hacerle caso al supervisor y todo, pero pues también lo decía un compañero, finalmente no está dentro de pronto de sus funciones, ¿m? Y pues no podría ser despedido porque sería una manera injustificada. Entonces también me ha pasado con personas que yo le digo, no, pero por ejemplo en estos días, en un andamio de 2 secciones, no es tan alto, el arnés, nos faltaba un arnés y yo le decía a la persona, no, pues súbete que igual no es que sea tan alto. Y esa persona me dijo, no, o sea, yo sin arnés no me subo. Y bueno, estuvo chévere porque también tener un poco de carácter y mostrárselo a los jefes o algo así, es como que ya también pone un alto y bueno, también hasta una enseñanza. Entonces, pues quería compartirles eso. Diana, muchas gracias por compartirnos y sobre todo por esa parte de aceptar, ¿no? A veces como seres humanos nos cuesta aceptar cuando nos equivocamos. Entonces también partir de esa ética profesional y qué chévere pues que el curso te esté ayudando para poder generar pues esa conciencia necesaria. Bueno, creo que ya no tenemos más participaciones por acá. Entonces, revisemos. Faltan 4 minutos ya para las 9 de la noche. Entonces, vamos a hacer ya acá un corte y la próxima clase ya retomamos con lo que nos queda del módulo 3. Ya finalizaríamos y empezamos lo que es el módulo 4 que nos quedaría para la siguiente clase y para la última, ¿no? Nos quedan 2 clasecitas, entonces ya finalizamos módulo 3, iniciamos 4 y ya la próxima lo terminamos. Y realizamos nuestra última evaluación. Entonces, no siendo más, yo ya daría por terminado este espacio acá. Les voy a pedir un favor que me den 3 minuticos, sí, los 3 minuticos más o menos que, no, mejor dicho, 5 minutos preferiblemente, que me den 5 minutos para poderles compartir la evaluación, ya se las envío, pero es que tengo que enviárselas por este grupo. No, denme estos 3 minuticos que nos quedan aquí en sala, ya se las comparto para que ustedes la tengan por medio de esta sala. Si de pronto a alguien no le funciona el chat por la sala de Teams, me escribe de manera interna, ¿sí? A WhatsApp y con gusto se las comparto al privado. Si no, no voy a compartir la evaluación en el grupo para que lo tengamos presente.
Entonces, denme unos minutos aquí en sala y ya se las comparto para que ustedes puedan hacer la evaluación. Mientras, si quieren, vayan revisando temas de apuntes y demás para que puedan resolverla. Entonces, permítanme y ya les comparto la evaluación.